Viendo es el final de un quinquenio complicadísimo para el Perú y hay que decirlo también de manera muy clara, con grandes irresponsabilidades por parte de actores políticos. Vamos a conversar precisamente con Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, recién además designado presidente del Consejo Fiscal, a quien le damos la bienvenida para poder comentar esta compleja coyuntura económica. ¿Cómo está usted, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Un gusto estar con ustedes nuevamente también. Bueno, asume usted una interesante responsabilidad precisamente porque el Consejo Fiscal se ha mostrado en muchos casos como un fiel de la balanza y como una voz de sentido común y raciocinio en lo que se refiere pues a políticas económicas. ¿Cómo recibe la noticia de Fitch Ratings que baja pues esta perspectiva económica del Perú debido a lo que consideran baja cohesión política? Sí, realmente es lamentable que muchas de las medidas que está tomando el Congreso están teniendo un impacto no solo dentro del país, sino también fuera. Para precisar, lo que ha sucedido con Fitch en realidad no es una degradación, porque la calificación se ha mantenido. La calificación que tiene la deuda peruana en dólares es BBB+, y esa es la que se ha mantenido. Sin embargo, lo que se ha cambiado es lo que se llama la perspectiva, ¿no? Cuando hay una calificación, se le adjetiviza, ¿no? Se le dice si la perspectiva de esa calificación es positiva, neutral o negativa, ¿no? Entonces, se nos ha mantenido la calificación, sin embargo, la perspectiva, que es el adjetivo que se le pone a esta calificación, era estable y ahora es negativa, ¿no? Entonces, siempre cuando se cambia este adjetivo, es una especie de preámbulo de lo que podría pasar más adelante si no se enmenda la situación. Y más adelante, lo que nos está diciendo Fitch es que se nos puede venir efectivamente un downgrade, una degradación a la deuda, lo cual significa que cada vez que queramos pedir prestado, nos va a costar más de lo que nos costaba antes. Ahora, pero menciona efectivamente la cohesión política, la baja cohesión política, que es una forma muy elegante de describir la actual situación peruana y la relación entre ejecutivo y legislativo. Pero como usted reitera, el Congreso insiste en varios proyectos de ley que son, bueno, podemos calificarlos como populistas, evidentemente algunos pueden encontrar algún tipo de justificación en medio de la pandemia, pero el hecho es que el Congreso insiste. ¿Cuál es el mensaje en todo caso que habría que proyectar a los parlamentarios? Que obviamente pues esperamos pues que haya gente con sentido común dentro de ese conjunto. Yo creo que el primer mensaje es que se ciñan a lo que dice la Constitución. Y esto es algo relativamente obvio, no tendría por qué estar diciéndolo, pero en estas circunstancias yo creo que hay que reiterarlo. Muchas de estas iniciativas, si no todas, tienen graves problemas de constitucionalidad. Y seguramente en su momento el Tribunal Constitucional se va a pronunciar al respecto. Entonces, es básicamente decirle, por favor, Congreso, sigue las reglas del juego. Estamos bajo una constitución del año 1993 y tenemos todos los peruanos que ceñirnos a esa constitución. Entonces, no tratemos de salirnos del marco regulatorio, del marco legal en el cual estamos viviendo. Entonces, si se hiciera eso, yo creo que muchas de estas iniciativas, que son a veces más que iniciativas, porque ya son promulgaciones que se han hecho o en todo caso aprobaciones, se caerían por su propio peso. Entonces sí les pediría como ciudadano, como peruano al Congreso que respete a la Constitución. ONP, AFP, estamos hablando además ahora de cuál es el que se está discutiendo ahora mismo. Bueno, ley agraria está a punto también de salir, que está, sí, ¿no? Lo de los CAS. CAS, efectivamente, ese es el que se me estaba escapando. CAS es una barbaridad en términos de gasto para el erario público. Así es, se calculan unos 2.000 millones de soles, pero más allá del monto, se está petardeando una de las mejores reformas que se inició hace algunos años, que fue la del servicio civil. Desde el año 2013 nosotros estamos luchando por tener una carrera pública, meritocrática, con capacitaciones, con el mejor personal que se pueda tener en el sector público, con mejores sueldos. Todo eso se está derrumbando
con este tipo de iniciativas. Pasar a una persona CAS automáticamente a ser nombrada es un despropósito total. Y hay algunos que se van a ver perjudicados porque dicen que se tienen que pasar al régimen en el cual tiene la entidad. Entonces hay muchos CAS que van a pasar a un régimen de la 276. Y ustedes saben que los sueldos de la 276 son sumamente bajos, viven básicamente del CAFAE. Entonces, la verdad es que se están haciendo cosas sin pensar, sin consultar, y cuando se consulta no se hace ningún tipo de caso. Servir ya se ha pronunciado, el MEF se ha pronunciado, entonces realmente no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Esto es típicamente una medida populista, ¿no? En el Consejo Fiscal estamos analizando estas medidas. Esta semana nos vamos a pronunciar al respecto, específicamente sobre tres aprobaciones que ha hecho el Congreso. Una es sobre el CAS, otro es la derogación de la negociación colectiva, que por primera vez el país tenía una negociación colectiva en el sector público y el Congreso, sin chistar, se la ha tumbado, la ha derogado, sin hacer caso nuevamente a lo que se le recomendaba. Y la tercera tiene que ver con las reposiciones judiciales, ¿no? Son tres normas que tienen que ver con el empleo público que están, digamos, mal hechas desde el punto de vista técnico y están costando no solo eficiencia al sector público, están afectando o van a afectar los servicios públicos, la calidad del empleo en el sector público, y también hay un costo extra que no está presupuestado, ¿no? Lo cual hace pues inconstitucional porque el Congreso sabemos que no tiene iniciativa de gasto. Entonces realmente no es una, ¿no? Son varias medidas. A esto se suma lo de la ONP, que el Consejo Fiscal también la semana pasada se pronunció, y otras medidas que tampoco tienen mucho sustento. Vamos a ver qué pasa con la ley agraria, que tampoco tiene ningún sentido. Lo que se está comentando ahora, esas propuestas que están circulando, lo único que van a hacer es favorecer el enanismo y fomentar la informalidad, ¿no? En un sector que ya de por sí tiene el 96% de informalidad. Entonces son muchas medidas que realmente se están pretendiendo sacar o se han sacado, que la verdad le están haciendo un daño al país. Quizás no en el cortísimo plazo, porque el efecto de todo esto se ve en el tiempo, ¿no? Y dentro de 2, 3, 4 años vamos a estar realmente sufriendo una situación que no nos merecemos los peruanos, ¿no? Entonces yo le pediría al Congreso que recapacite y que simplemente escuche las opiniones técnicas y que se ciña a la Constitución. Detengámonos un minuto en el tema de la ley agraria, porque efectivamente se está esperando pues la presentación de esta propuesta, y lo que sabíamos hasta ahora es que para las grandes empresas lo que se estaba proponiendo era un sueldo de, me parece, mínimo de 1.534 soles. Y para medianas iba alrededor de los 1.300 y pequeñas alrededor de los 1.000 soles. Hemos conversado con, digamos, los dirigentes del gremio y ellos han insistido que ese sueldo en promedio ya era de 1.500 soles para el sector agroexportador. En ese caso, en el tema de las remuneraciones, sin entrar ya a lo que se vaya a discutir sobre el tema tributario y demás, o el aporte de salud, en ese caso, ¿por qué tendría que preocupar en todo caso esa parte de esta nueva ley agraria? A ver, una cosa es el promedio y otra cosa es el mínimo, ¿no? El promedio puede ser 1.500, lo cual significa que hay gente que está un poco por debajo y hay gente que está un poco por encima. Fijar el mínimo en 1.500 significa que el promedio va a subir, ¿no? Ahora, en realidad es una pésima medida, demostrado en miles de ocasiones en casi todos los países del mundo, que uno no puede fijar salarios por decreto. Sobre todo si fija un mínimo que está por encima de lo que indica el mercado. Eso, como digo, trae dos cosas: o si la empresa busca o intenta pagar esos salarios, se va a ver perjudicada y podría o despedir gente o cerrar eventualmente. Y lo otro es que simplemente no le haga caso y contrata a toda esta gente de manera informal con los sueldos que siempre tenía, ¿no? Entonces, la verdad es que fijar sueldos por decreto es una pésima idea. Y además, imagínese usted que pase esta ley, pues mañana se viene el resto de la economía, ¿no? Van a decir, bueno, y los bancos también, pues los bancos ahora que paguen 2.000, 3.000 soles de sueldo mínimo, y las empresas que hacen gaseosas y cervezas que paguen 4.000. Entonces, esto va a ser digamos, una debacle económica. Uno no puede estar fijando sueldos
diferenciados, sueldos mínimos diferenciados y muy por encima de lo que es el mercado, ¿no? Carlos Oliva, vamos a ir a una pausa, pero lo voy a dejar con esta pregunta. ¿Aguanta la economía un nuevo confinamiento como es lo que se está discutiendo, por ejemplo, en el gremio médico? Estamos viendo, sin duda, pues un incremento en los contagios alrededor de centros comerciales y demás, y hemos tenido otra llanta pinchada con el tema de la vacuna, pero ¿aguanta la economía una situación de confinamiento nueva? Presidente del Consejo Fiscal, y le repito la pregunta que le hice antes de la pausa, Carlos. El Perú, la economía peruana, que va a terminar como va a terminar este año, con un cierto repunte, digamos, del optimismo basado en inversión pública, consumo, unas cifras que ha presentado el MEF hoy, ¿puede aguantar un nuevo confinamiento de 10, 12 días como los están proponiendo algunos? Sería un gran golpe para la economía definitivamente, ¿no? La cifra que salió hoy, que es la del mes de octubre, ya da una caída por debajo del 4%, lo cual significa que desde mayo más o menos estamos poco a poco recuperando la capacidad de nuestra economía, lo cual es una buena noticia, y si todo sigue así, pues la expectativa es que el próximo año podamos crecer hasta un 10%. Ahora, si se hace una nueva cuarentena, naturalmente el golpe sería muy fuerte. Sin embargo, yo quisiera mencionarle que veo muy difícil que la gente pueda cumplir fielmente una cuarentena, ¿no? Ya no estamos en la situación de allá de marzo, de abril, donde efectivamente la gente se confinó durante 2 o 3 semanas por lo menos, y después vimos que por necesidades económicas principalmente la gente empezó a salir. Entonces, yo creo que si ponen una cuarentena ahora, una gran parte de la población sencillamente no la va a cumplir. Además, hay mucha gente que ya tiene el virus, ¿no? Entonces, no sé la cifra, creo que oficialmente es más de 1 millón de personas, pero hay estudios o cálculos que dicen que un 30% de la población ya puede haber tenido el virus, ¿no? Y toda esa gente que ya tiene o ha tenido el virus, le vas a decir quédate en tu casa por 2 o 3 semanas, cuando saben que ellos saben que no se van a volver a contagiar. Entonces, yo veo bastante difícil que se pueda hacer cumplir una norma de ese estilo. Ojalá que no lleguemos a eso. Sin embargo, como peruanos, pues ciudadanos, tenemos que respetar las medidas que dé el Ministerio de Salud. Tendríamos que hacer el mayor esfuerzo por cumplirlas, pero en la práctica, digamos, haciendo un check de realidad, veo bastante difícil que se pueda hacer cumplir una norma tan restrictiva, ¿no? Quizás deberían pensar en algo un poquito más modular, algunas zonas quizás podrían quedar bajo cuarentena, pero hacer una cuarentena total y absoluta como se hizo hace 8 meses, yo lo veo bastante difícil. Para terminar, ¿cómo ve la gestión de Waldo Mendoza frente al MEF? ¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante? Los más urgentes, por supuesto. Sí, bueno, yo tengo un aprecio personal por Waldo, hemos sido juntos directores del Banco Central durante un buen tiempo. Yo creo que es la persona indicada para que esté en estos momentos en el puesto en el que está. Naturalmente la situación no es tan fácil, y quizás el principal reto que tenga es precisamente controlar, como decimos, que no le metan goles, ¿no? Y principalmente los goles que vienen del Congreso, ¿no? Tratar de controlar este afán populista del Congreso. Yo creo que es su principal reto, ¿no? Y bueno, eso es un reto que además no es nada fácil, ¿no? Porque no depende mucho de él, depende mucho de la fuerza del presidente, de la fuerza del gabinete, de lo que piense la ciudadanía y del poder de convencimiento que se pueda tener con el Congreso, ¿no? Más allá de ello, pues tenemos los problemas estructurales que ya conocemos en la economía. Sin embargo, yo creo que le va a quedar, tiene muy poco tiempo, cerca de 7 meses más en el cargo, lo cual hago difícil que se pueda pensar en alguna reforma estructural, digamos. Eso va a quedar para el próximo gobierno, ¿no? En el corto plazo lo que tiene que hacer es tratar de reactivar lo más rápido posible la economía y mantener los equilibrios económicos que han sido el sustento de todo el crecimiento que hemos tenido, y para eso, reitero, controlar el afán populista del Congreso es vital. Carlos, una reflexión ahora sí ya final sobre el tema de la vacuna, porque hoy veía que efectivamente en este caso, en los últimos días, a raíz pues de esta publicación de The Economist, se volvía
al tema de la inequidad, ¿no? Los países ricos versus los países pobres, pero lo que hemos visto es que el MEF soltó la plata, el MEF soltó la plata y soltó la plata con un monto importante dedicado a la vacuna, pero algo nos ha pasado en estas negociaciones, en estas gestiones, que nos hemos rezagado. El Estado peruano todavía no sabe comprar para, digamos, evidentemente un periodo además con suma urgencia como este, ¿o no? Sí, sí, este es un mal endémico, ¿no? Que no sabemos comprar en el Estado de manera oportuna y eficiente. Sobre el tema de la vacuna, la verdad es que no tengo demasiada información. Sé que sacaron un decreto de urgencia en algún momento que facilitaba estas compras. Habría que ver ya los detalles de cada uno, por qué aparentemente se ha caído, se ha retrasado la vacuna de Pfizer. Que dicho sea de paso, entiendo también que era un tema complicado por el lado de la distribución de la vacuna, ¿no? Sí. Que necesitaba una cadena de frío que no tenemos en el país y que, digamos, no iba a ser tan fácil vacunar a 20 millones de personas con esa vacuna. Entiendo que la vacuna china quizás tiene un poquito más de probabilidad de que salga y que se pueda aplicar en el Perú, pero bueno. En todo caso, lo que yo sí creo que sería importante es que alguien del gobierno nos explique un poco qué cosa está pasando, por qué sí una vacuna, por qué no. Entiendo que no se ha pagado absolutamente nada, ¿no? Lo que se dio fue una habilitación para poder pagar, digamos. Pero lo que yo entiendo, con riesgo de equivocarme, es que no se ha soltado, digamos, no se ha girado ningún cheque, no se ha hecho ningún pago aún, ¿no? Pero sí sería bueno que nos expliquen en todo caso en qué circunstancias estamos y sobre todo para bajar un poco las expectativas de la población, ¿no? Es, nuevamente, si sabemos, por ejemplo, que tenemos dificultades para hacerle test a las personas, ponerle vacuna a 24 o 25 millones de personas, pues es una labor titánica. Y eso no se hace en muy poco tiempo. Más allá de que hay prioridades, ¿no? Seguramente vamos a empezar vacunando a los doctores, a los policías, a cierto personal, y ahí tenemos cerca de 2 millones de vacunas o 3 millones de vacunas que seguramente vamos a tardar 3, 4, 5 meses, y después vendrá otro grupo de gente. Entonces, digamos, las personas que no tenemos ningún cargo público de importancia por el tema sanitario, seguramente, digamos, en el mejor de los casos, yo calculo que nos vamos a estar vacunando en el segundo semestre del próximo año o quizás en el año 2022. Entonces sí sería bueno también que nos expliquen un poquito para no tener falsas expectativas, ¿no? Un sinceramiento por el lado de las expectativas y por supuesto además para que la población no baje la guardia y se tome en serio pues este tramo final, ¿no?, que se va a vivir. Gracias, Carlos Olivia, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos para hacerle una interesante entrevista a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Presenta un libro muy sugestivo y además, por supuesto, vamos a otear el horizonte con respecto a las próximas elecciones.